¡Hey tú! Bienvenido a un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? ¿Quieres calcular el ángulo entre dos vectores en R2? Perfecto, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos vectores, V y D, y nos piden que calculemos el ángulo. Esto quiere decir el ángulo entre los dos, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué vamos a utilizar? La siguiente fórmula, que es VD por... O sea, el producto escalar de estos dos es igual al módulo de V por el módulo de D por el coseno de el ángulo que forman, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, alfa, para no tener que escribir tanto. Alfa es igual a esto, ¿sí? Entonces, alfa. Entonces, tenemos que sabernos esta fórmula, ¿de acuerdo? Donde obviamente tenemos que saber cómo hacer el módulo, que ya lo hemos explicado, pero no os preocupéis que voy a hacer un poco de recordatorio, ¿sí? Porque sé que está un poco más arriba en lo que es la lista de reproducción que estamos siguiendo. Y bueno, lo entiendo. Y bueno, el producto escalar también, que veréis que es sencillo. Muchos os acordaréis, si no, bueno, lo hacemos, no os preocupéis. Entonces, V es 1, 2, ¿cierto? Por D, que D es 3, es igual al módulo de V. ¿Qué es el módulo de V? El módulo de V, tal y como demostramos también, era simplemente que la raíz de ¿qué? De cada una de las coordenadas al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Es la suma de las dos coordenadas al cuadrado, ya está. Sencillo. ¿Y D qué será? Exactamente lo mismo. Es la raíz de cada una de las coordenadas al cuadrado. La suma, ¿eh? Siempre la suma. Aunque fuese aquí un menos, ¿sí? ¿Qué sería? Menos y todo esto al cuadrado. Por lo tanto sería 4 al final, ¿sí? Recordad eso. Entonces, espera. Ahora, ¿qué era? Un 2, ¿no? 2 al cuadrado. Por coseno de alfa, ¿sí? Entonces, el producto escalar ahora, ¿sí? O sea, esta es la ecuación. Vamos a ir haciéndola. El producto escalar, ¿qué es? Coordenada, coordenada. 1 por 2 más 2 por 3. ¿Sí? Es simplemente la suma de lo que da el producto coordenada, coordenada. Y esto es igual a, bueno, raíz de 3, ¿cierto? Ah, no, perdona, 5. Raíz de 5 por raíz de 4 más 9, que es 13, ¿cierto? Por coseno de alfa, ¿sí? Entonces, ahora esto queda 1 por 2, 2, más 2 por 3, 6. Entonces, 2 más 6 es 8. 8 es igual a raíz de... ¿Sí? ¿Raíz de qué? De, bueno, esto que, por cierto, si son dos raíces multiplicadas, ¿qué puede pasar? Podemos pasar dentro el 5 y el 13 juntos, ¿sí? ¿Por qué? O sea, fijaos que al final una raíz, o sea, raíz de x, por ejemplo, lo único que te está diciendo es que, piensa que esto es un 2, ¿eh? Entonces, ¿y aquí qué hay? Un 1. Acuérdate que eso es lo mismo que x elevado a lo que está elevado a x, que es 1, entre lo que sea la raíz, 2. Por lo tanto, es igual a un medio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a por b, ahí, perdona. Ahí. A al cuadrado por a al cuadrado, ¿sí? ¿Yo qué puedo expresar esto? Es igual a 2 más 2, ¿cierto? Es decir, 4. ¿Sí o no? Ya estaría. Pero si aquí tengo algo que es diferente a B, o sea, algo que es diferente a A, por ejemplo, B, ¿qué sucede? Que no puedo sumarlos porque no tienen la misma base, ¿cierto? Pero sí que puedo poner que lo mismo, es decir, esto se puede expresar como A por B elevado al cuadrado, es decir, puedo compartir lo que sería el exponente, ¿sí? Entonces, o sea, si fuese al cuadrado también se podría, ¿eh? O sea, fíjate, A al cuadrado, ¿sí? ¿Esto qué? Esto se puede compartir el exponente, porque esto es A por A y se comparte el exponente que es 2. Claro, A por A es A a la 2, que es a la 2, por lo tanto, 2 por 2, 4, A a la 4, que es lo que yo he dicho de sumar, simplemente 2 más 2, ¿sí? Siempre se puede compartir el exponente, pero es esencialmente interesante aquí, ¿por qué? Porque claro, como tengo 5 elevado a un medio por 13 elevado a un medio, para no escribir tanto que pongo el mismo exponente, es decir, esto así, que es lo mismo que raíz. Por lo tanto, es raíz de 5 por 13, ¿cierto? Que, bueno, esto es 15, espera, 5 por 3, 15,
me llevo 1 y 5 por 1, 65, ¿no? Esto es esto de aquí ya lo quito, ¿sí? Y por coseno de alfa. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Pues simplemente aíslo alfa. ¿Cómo? Pasa esto dividiendo, sería 8 entre raíz de 65 es igual a coseno de alfa, ¿cierto? Y para quitar coseno, ¿qué hago? Aplico arccoseno, es decir, hago arccoseno de esto, ¿sí? También, o sea, haría arccoseno también a este lado, o sea, aplicaría el coseno a los dos lados, pero ¿qué pasa? Que cuando yo aplico el coseno a un coseno, ¿qué? Desaparece, por lo tanto simplemente queda alfa, ¿sí? Entonces, alfa, que es el ángulo, es arccoseno de esto, que ¿cómo lo pongo esto en la calculadora? Bueno, buscas en la calculadora y donde, en la letra donde ponga coseno, ¿sí? Coseno, arriba te pondrá una de dos, o cos a la menos 1 o arc coseno, ¿sí? Entonces, o sea, es equivalente, ¿eh? O sea, la que tengas, porque en una calculadora tendrás al coseno y en otra coseno a la menos 1, ¿eh? Entonces le das a la que tengas tú y dentro le pones esto y ya está, ya tendrías. Es muy sencillo si te das cuenta. Entonces, por cierto, sí. Esto te va a dar un resultado en la calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, depende, tienes que saber si lo tienes en grados de estos hexagesimales o tienes radianes, ¿sí? Entonces, tienes que saberlo porque, a ver, no le puedes decir que, por ejemplo, si te da alfa igual a pi medios, no puedes decir, esos son grados, porque es falso, ¿sí? Entonces, tú tienes que ver que, vete a configuración, lo que sea unidad angular, y la cambias. Y le das a grados. Normalmente trabajaréis en grados, ¿sí? Entonces, si no, bueno, eso seguro que hay vídeos en YouTube. Yo es para que es una tontería, que hagas todo bien el ejercicio y de repente la fastidies simplemente por esto y tengas que perder ahí decimales para nada. Entonces, bueno, espero que lo hayáis entendido. Decimales no, décimas. Espero que lo hayáis entendido, ya veis que si lo entendéis lo difícil es suspender. Esto lo podemos aplicar después al ángulo entre dos rectas y nada, estáos atentos porque es el siguiente vídeo. Nos vemos.